Entrevista a Anton Parks. Karl. Háblenos de su trayectoria. Su primer libro El secreto de las estrellas oscuras, publicado por la editorial Nenki, propone muchos elementos inéditos sobre el tema de la civilización sumeria, pero también sobre los reptilianos Anunnaki y demás pueblos interdimensionales. Describe en detalle un universo muy denso. ¿De dónde provienen estos conocimientos tan precisos? Anton Parks, hasta donde puedo recordar, me parece que fui un niño más bien tranquilo, con la salvedad que siempre fui sensible, lo que a veces me causó problemas relacionales con el exterior, sobre todo cuando era niño. Me crié en un ambiente cristiano. Como muchos, fui al catecismo y tomé la comunión. Todo comenzó en 1981, tenía entonces 14 años. En mayo de ese año, por una razón totalmente indeterminada, recibí mis primeros flashes. ¿Cómo explicar aquello en términos simples? Yo diría que siempre se manifestaron de manera espontánea en cualquier momento del día. Nunca he tenido control sobre este fenómeno. Por ello, no lo considero como una canalización, ya que, a menos que me equivoque, cuando alguien nace de canal, hay la voluntad de recibir, incluso se llega a determinar el momento elegido en el cual relajarse para entrar en contacto. Este nunca ha sido el caso para mí. Concibo que no es muy obvio confiar ciegamente en la canalización. A mí mismo me cuesta hacerlo con esta práctica, porque hay tantas personas extraordinarias, como hay comprobados charlatanes en ese campo. También encontramos personas sinceras que a veces malinterpretan lo que reciben. Al principio, los primeros flashes aparecieron tímidamente y a lo largo de las semanas, las visiones se regularon prodigiosamente sin yo apenas darme cuenta de ello. De los 5 a 6 meses, el ritmo se había acelerado llegando de 1 a 3 eventos por día. Sin embargo, hay un elemento importante que debo aclarar. La luz parecía ser el elemento detonador del proceso. Cada vez que se daba el fenómeno del flash, siempre estaba relacionado con la luz ambiental en donde estaba ubicado. Es decir que cuando aparecía una visión, esta tenía el mismo espectro que la luz del lugar donde me encontraba. Había una suerte de conexión sutil que no llego a explicar completamente hasta hoy. Estos flashes eran de alguna manera haces de luz que venían desde arriba y que penetraban la parte superior de mi cráneo, al nivel del 7º chakra principal. Esta acción me desconectaba instantáneamente de la realidad y me enviaba sonidos y luz de gran precisión. Aparecían escenas completas, a menudo con los mismos personajes rodeando al ser dentro del cual me encontraba cada vez. Como dije, esto podía producirse en cualquier momento, sea cual sea la densidad luminosa. El fenómeno muchas veces se produjo mientras estaba acompañado de amigos, o de colegas de trabajo. El tiempo parecía detenerse a mi alrededor, tenía la sensación de vivir escenas de 2, 5 o hasta de 10 minutos. Nunca me hicieron ninguna pregunta. Deduje que para ellos debía de parecerles que yo tenía ausencias de a lo más algunos segundos. Karl. ¿Cómo reaccionó en ese entonces? Anton Parks, el primer año fue muy difícil. Tenía la sensación de estar volviéndome loco. Las imágenes que recibía se asemejaban a ciencia ficción pura. ¿Era yo mismo quien me mandaba todo eso? ¿De dónde podían provenir tales conocimientos? Yo no leía mucho, y absolutamente nada de ciencia ficción. Los personajes hablaban un idioma que me era del todo desconocido, que entendía en el momento, pero que no tiene relación alguna con el idioma francés. Refiní muy tardíamente, al final de los años 90, después de muchas peripecias, entendí finalmente que se trataba de sumerio, o mejor dicho del idioma del cual el sumerio fue formado. En ese entonces necesité de varios meses antes de atreverme a hablar de ello a mi madre. ¿Sabe? A los 14 años, recibir este tipo de imágenes puede causar graves trastornos de la personalidad. Felizmente, y sin duda no es una coincidencia, fui acogido por mi madre con una muy buena escucha y un apoyo extraordinario. Nunca llegamos de casualidad a formar parte de una familia. Sospecho que escucharme decir esto no va a contentar a todos, pero es una realidad. Creo profundamente en la reencarnación. Antes de defender, y en función de lo que nos falta experimentar, llenamos nuestra caja, y escogemos los grandes rasgos de nuestro destino.
Nadie lo hace en nuestro lugar. Es inútil buscar responsables escondidos en el astral. Nuestros guías pueden a veces incitarnos a tomar una vía más que otra, pero salvo alguna excepción, la elección siempre es nuestra. Cuando nos encontramos allá arriba, entre dos vidas, nuestros guías nos aconsejan y no dudan en señalarnos cuando hemos sido demasiado golosos en nuestras decisiones. El problema es que somos increíblemente testarudos y estamos llenos de dinamismo antes de volver a descender. Nos decimos a menudo, no hay problema, todo pasa. Me sucederá esta, o aquella cosa importante, conoceré a tal o cual persona, a veces ya la conocemos, en pocas palabras todo es posible y dentro de lo absoluto, en ese momento preciso entre dos vidas, estamos en conexión con nuestro yo profundo. El velo está en parte levantado. La vida y la muerte terrestre no hacen más que una unidad y no generan miedo alguno. Idílico, ¿verdad? Sin embargo, el descenso y la vida en la tierra son difíciles y eso lo olvidamos a menudo antes de descender. En lo que a mí concierne, tengo la sensación de haber mantenido el contacto con algo, o alguien, y eso también es lo que me ha permitido aguantar. Los que tuvieron la gentileza de leer mi primer libro habrán notado sin duda la dureza de varios pasajes. La vida que describo es bastante despiadada. No sé si tengo una relación directa con esta historia y si he sido o no el personaje, Sam, cuyo destino he dado a conocer. El hecho es que cada vez que he recibido estos flashes, me encontraba en el interior de su cuerpo. Tengo esta historia para contar. Se trata de la transcripción de una parte de los anales que provienen del cristal cuyo dueño era Sam. ¿He estado en contacto directo con el contenido del cristal? ¿Qué debo concluir del hecho que Sam estuviera relacionado frecuentemente con ese cristal, el Girku, y que la mayor parte de sus crónicas han sido registradas por él? Me hice muchas preguntas en ese entonces y casi enloquezco. Mi lado egoísta está tentado en afirmar, sí. He sido esa entidad. Y mi lado moderado diría más simplemente que he estado en contacto con entidades que poseyeron el cristal, aunque estas dos probabilidades no sean incompatibles. En fin, poco importa saber si he sido o no ese personaje de manos con membranas interdigitales cuyo primer nombre era Sam. Todo esto trastornó suficientemente mi vida para concluir que no es una coincidencia. Cuando en el 2001-2002 me decidí finalmente a poner por escrito toda esta historia, mi vida social y afectiva literalmente se desintegró. Me volví como un accidentado a la orilla del camino. Tengo la inmensa suerte de tener el apoyo de algunos miembros de mi familia, amigos fieles absolutamente extraordinarios, y hoy un editor que cree firmemente en este proyecto. Pero sabe, cuando uno emprende este camino, la soledad es terrible y pienso que es un paso obligado. Manifiestamente soy portador de un mensaje. Lo hago a la vez para los lectores que lo leerán y por supuesto para mí, porque el hacerlo me libera de un peso inconmensurable. Es verosímil que haya escogido recibir estas informaciones y luego transmitirlas a quien quiera escucharlas. Sin buscar influenciar a quien sea, tengo la convicción desde lo más hondo de mi ser que esta historia es verídica. Mi conciencia está tranquila y conozco el costo de desacreditar al prójimo porque no hay peor juez que uno mismo allá arriba. La historia redactada en esta serie de 3 volúmenes es la estricta transcripción de lo que he recibido durante 10 largos años. Karma One, ¿por qué ya no recibe estos flashes hoy en día? ¿Qué sucedió? Anton Parks, simplemente porque este fenómeno ocupaba demasiado espacio en mi vida. He vivido cerca de 18 años con una mujer excepcional. Era de pensamiento bastante cartesiano y tuve que hacer malabarismos para manejar los flashes y mi vida diaria. Unos 10 años después de las primeras manifestaciones, tuve la sensación de no poder llevar una vida normal si seguía dejando que estos flashes trastornen mi existencia. Ya me tocaba vivir la vida. Como lo dije, no controlo este fenómeno. Hasta era su prisionero. Hubo un hastío y me forcé en ya no recibir nada, por lo tanto hice todo lo que pude para bloquear el proceso. Pero el mecanismo estaba tan anclado que no desapareció de un día para el otro. A lo largo de las semanas y de los meses se fue desvaneciendo, la imagen se hizo cada vez menos precisa. Por el contrario, fue más difícil de disipar el sonido.
Poco a poco empezó a parecerse a las distorsiones de una radio cuando uno intenta sintonizarla. Al cabo de 4 a 5 meses, el fenómeno había desaparecido totalmente. Era el comienzo de 1991, de lleno en la primera parte de la Guerra del Golfo. Después de eso intenté llevar una vida ordinaria, mientras digería tranquilamente todas estas informaciones sin realmente saber qué hacer con ellas. Descubrí poco a poco obras que trataban de temas similares. Esto me llevó progresivamente hacia las tablillas sumerias. Representó para mí, y a las personas cercanas, un verdadero choque el descubrir esos documentos y constatar que contaban prácticamente la misma historia que yo había recibido. Me interesé por ende en el sumerio y fue así que descubrí el código lingüístico de los dioses. Sin esos flashes, nunca lo hubiera detectado ni descifrado tan rápido. Karmowan pudo verificar la calidad de sus informaciones basándose en los trabajos de investigadores que ya habían estudiado numerosos textos sumerios. ¿Cuáles fueron las semejanzas las más sorpresivas entre sus visiones y los textos analizados por autores como por ejemplo Sitchin? ¿Identificó algún autor más valioso que otros? Anton Parks, sí, y no. Por supuesto, en cuanto pude hacer este acercamiento entre lo que había recibido y las tablillas sumerias, intenté conseguir la mayor cantidad de documentación posible. Examiné los trabajos de traducción de Samuel Kramer, Jim Botero, Maria Joseph Seux, Thorkild Jacobsen, René Labat, y André Capquot. Me di cuenta de inmediato que las transcripciones eran muchas veces muy diferentes las unas de las otras. Sin embargo, el tema central seguía siendo el mismo. La gente que me es cercana, y yo mismo, no pudimos más que constatar la sorprendente similitud entre mis frases, y la historia fundamental transcrita en esas tablillas de arcilla, algunas de más de 5 o 6 mil años de antigüedad. Por otro lado, hice todo lo posible por no sumergirme demasiado profundamente en esas traducciones para así poder preservar intacta la historia tal como yo la había recibido, porque numerosos elementos inéditos parecían estar totalmente ausentes en las tablillas. Entre lo que me pareció de lo más singular, en cuanto a las similitudes, es que existen numerosos puntos comunes como el de la clonación que está bastante detallado en las tablillas, y que los autores como Zacharia Sitchin, R. Boulay, y David Icke notaron. Pero especialmente está todo lo que rodea al personaje central, Sam, en el primer tomo y que posteriormente llevará otros nombres en la Tierra. Pero no puedo hablar de ello por el momento, porque desvelaré algunos detalles importantes del segundo tomo, que en el momento de esta entrevista aún no está editado. Karmowan, trabaja usted muy detalladamente con el lenguaje, con la descomposición de las palabras sumerias, para analizar en ellas los significados profundos y la relación con algunas palabras de nuestros idiomas modernos. ¿Y se ha basado usted en un trabajo intuitivo y de documentación, o bien algunos elementos de esta lengua han quedado impresos en usted? Anton Parks, como dije anteriormente, cuando recibí estas informaciones, percibí que el lenguaje utilizado no tenía nada que ver con el francés, aun si en el momento lo entendía como si se tratara de mi idioma materno. Este tema de codificación del lenguaje estaba muy presente y se debía a la existencia de castas dentro de los Yinabul, reptiles en sumerio. Creí durante varios años que se trataba de hebreo, pero mis pocas incursiones heroicas en ese idioma, de ninguna manera me indicaron indicios de alguna codificación gracias a su silabario. Nota del redactor: un silabario es el conjunto de signos o símbolos que representan sonidos. Sistema de escritura: véase manual de lectura, que presenta las palabras de un idioma recortados en sílabas. La separación de las palabras en sílabas permite trabajar en su sentido investigando la combinación de varios términos que una vez combinados forman una palabra y un concepto más o menos complejo. Fue mucho más tardíamente, por el final de los 90, que la pista de Sumer se presentó definitivamente a mí. Había agotado todas las pistas. Había logrado darle un comienzo, y un final, a los archivos que había recibido en desorden durante todos esos años, pero me faltaba el lenguaje matriz y por lo tanto también una cierta comprensión. Cuando tuve en mano mi primer silabario sumerio, me puse de inmediato a descomponer algunos términos bíblicos y todo cuadró. Para lograr la descomposición de una palabra,
se debe conocer el contexto que condujo a la formación de tal o cual término. Tomemos como ejemplo, el vocablo sumerio Yinabul, reptil, reptiles, una vez descompuesto, esto resulta en Yina, Ab, Ul. ¿Qué significa? Verdaderos ancestros del esplendor. Cuando uno conoce la vanidad enfermiza de los seres a quienes describo en parte de la historia, no nos extrañará tal apelación. Tomemos otro ejemplo simple, el nombre Adán, no tiene en absoluto, como desean hacérnoslo creer, nada que ver con el hebreo, Adama, gleba, o, Adom, rojo. Me asombra aún hoy en día que ningún autor se haya dado cuenta que este término existe en sumerio como, Adam, y quiere decir, bestias, animales, manada, o, muestreo, establecimiento, asentamiento o colonización, y en su forma verbal infligir. Si Adam era usado para designar personas, significaría las bestias, los animales, los muestreos, los establecidos, los instalados o los colonizados, los infligidos. La idea de un ser esclavo, totalmente sometido a los dioses, se refuerza en la equivalencia del término Adam en acadio, que es Nammasu, y que se traduce fonéticamente en sumerio como Nammasu, literalmente, la media porción dependiente. Pienso que no puede ser más preciso. Garmowan, Paul von Ward, un autor americano, especializado en el estudio de civilizaciones antiguas y que trabaja en la hipótesis de la influencia extraterrestre en esas civilizaciones antiguas, piensa que las lenguas antiguas como el sánscrito, el acadio y el sumerio son vestigios de idiomas que nos habrían enseñado estos visitantes extraterrestres colonizadores. Estos idiomas estarían dotados de un poder real, un poder creador, mágico y evocador. Siempre según von Ward, todo esto ya estaría perdido. ¿Qué opina sobre esto? Anton Parks, el verdadero poder que puedo identificar es ante todo un poder de codificación, como el que explico en detalle en mi primer libro. Las sílabas sumerias y acadias permiten descomponer las principales palabras de lenguajes ancestrales, como el chino, el hebreo, el griego antiguo, el latín, las lenguas germánicas y amerindias, etc. Esto hará que todos los lingüistas se sobresalten, pero pienso que he sido lo bastante preciso en el primer tomo. Por otra parte, mi editor y yo hemos decidido colocar todos los números y acentos de las sílabas que descompongo de manera que cualquier curioso pueda verificar mi trabajo. Preciso simplemente, a todos aquellos que no hubieran leído El secreto de las estrellas oscuras, que el silabario sumerio, el emenita, idioma de los machos, era únicamente usado por los machos Yinabul, mientras que las hembras, creadoras del conjunto del silabario Yinabul, manejaban hábilmente las partículas sumerias y las que se encuentran en el acadio. Este conjunto formaba de alguna manera una versión integral denominada Emesa, el idioma matriz. Por supuesto, todo esto no ha sido inscrito en las tablillas, a los Yinabul les importaba demasiado su código. En cuanto a saber por qué el lenguaje, y silabario acadio, que apareció totalmente formado de un momento a otro, parece a primera vista ser ulterior al sumerio, tendrán esa respuesta en el volumen 3, El despertar del Fénix. Garmowan, Zecharia Sitchin presentó los Anunnakis como siendo una sola raza, un grupo monolítico compuesto de varios clanes en una misma familia que se opone entre sí, Enki que se opone a Enlil, etc. Pero cuando uno lee su libro, nos damos cuenta que la historia es mucho más compleja y que esas entidades que habrían venido a la Tierra, o que se habrían interesado en ella, representarían varias razas disímiles, de las cuales algunas hasta provendrían de otras dimensiones. Esta, la raza reptiliana, generalmente representada por el término Yinabul, raza que comprende los Sutum, las Amasutum, los Kingu, los Musyir, etc. Podría detallar estos clanes, estas razas diferentes y explicarnos brevemente si estas criaturas tienen características físicas diferentes de las nuestras y de dónde provienen. ¿Cuál es el estatus preciso de los Anunnakis? ¿Por qué las tablillas sumerias evocan particularmente estas entidades y de dónde proviene ese nombre, los Anunnakis? Anton Parks, respecto a Zecharia Sitchin, es un precursor en la materia. Gracias a él, buen número de personas se han familiarizado con el universo mesopotámico. Su espíritu de deducción,
y sus interpretaciones, lo han llevado a menudo a conclusiones muy interesantes. Sin embargo, ¿acaso él u otros autores se interesaron en el origen de los Nungal, raza de planificadores reptilianos machos, de Enki, los Igigi en Acadio? ¿Se han interesado en las ramas Kingu, Indogud, Anzu, y Mushir? Si lo hubieran hecho aunque sea superficialmente, hubieran comprendido rápidamente que se trataba de elementos separados pertenecientes a la misma línea que la de los Anunna, pero la mayoría estando en conflicto con estos últimos. Los otros términos como Amasutum, Miminu, etc. no parecen estar presentes en las tablillas, sin embargo, los defino claramente en mi libro. Sí, todas estas ramas que pertenecen a los Yinabul, poseen a menudo un físico diferente. Por ejemplo los Mushir, literalmente reptil furioso, son dragones alados. Los encontramos también bajo su nombre Asire Pazuzu. Pueden navegar sin ningún problema de la primera a la tercera dimensión. Los Miminu son los extraterrestres llamados grises. Este término se encuentra también usado por los dodos de Mali, y significa hormiga. En cuanto a los Kingu, que identificamos en Acadio Kingu, son, como la raíz de ese nombre lo indica, la rama real de los Yinabul. Descompuesto en sumerio resulta en Kingu, ordenar la tierra, o las regiones. Los Kingu están en guerra contra los creadores de los Anunna, los Usungal, literalmente. Grandes dragones, término retomado más tarde por los sumerios para denominar a sus dioses y a sus soberanos. Hay tres tipos distintos de Kingu: los blancos, la gran realeza; los rojos, los guerreros limpiadores; y los verdes, el pueblo, también guerrero. Las tablillas acadias presentan, además, un tal Kingu cómplice de la reina Tiamata, ella misma en guerra contra los Anunna. Son las diferentes guerras que jalonan el mundo de los Yinabul que separaron todas esas ramas las unas de las otras. Es la guerra que trasladó a los Anunna a la tierra. Es por esa razón que estos exiliados forzados serán llamados posteriormente Anunnaki, los Anunne de la tierra. La gran mayoría de las tablillas sumerias relatan las aventuras de los Anunna en el planeta azul. Es una suerte de oda a los guerreros Anunna con muchas extensiones. Se tratan de crónicas, más o menos detalladas, que relatan su establecimiento y especialmente su dominio sobre la humanidad, que transformarán genéticamente en ganado para su gran deleite, porque los Anunnaki tienden a la flojera. De ahí el hecho que sean considerados como dioses, o hasta Dios, en los ojos de la humanidad. Pero el Dios verdadero se encuentra en otro lugar, y sus emisarios angélicos no están lejos. Los que se interesan en los ángeles y en las frecuencias elevadas no deben de perder de vista que en el universo los opuestos se atraen siempre, para crear la unidad. En un mundo de separación como el nuestro, creer solo en ángeles es un poco como cubrirse la cara, y creer solo en sociedades secretas y en los reptilianos, lo que resulta en darle poder a estos últimos. Garmowan, justamente, en su libro, usted evoca la existencia de una suerte de casta de planificadores, los Kadistu. ¿Quiénes son? ¿Representan una raza en particular o son más bien una comunidad de razas extraterrestres de orígenes diferentes? ¿En qué se acercan a la fuente original? ¿Cuál es su rol? A ese respecto, cuando habla de fuente original, ¿habla usted de la fuente primordial y original de todas las dimensiones de todo el universo? Anton Parks. Los Kadistu son los emisarios de la fuente original, Dios, de la cual todos hemos surgido. Encontramos este término en la forma Kadia Kadistu, que evoca una sacerdotisa de alto rango cuyo equivalente sumerio es Nuyik, la no enferma pero también la imagen del mal. En los ojos de los mesopotámicos, la Kadistu es una prostituta sagrada. Insisto suficientemente en el rol del sexo, y su relación con lo divino en el primer tomo. No lo retomaré nuevamente. Por el contrario, lo que sí cabe recordar es que entre los Yinabul, las hembras, las sacerdotisas Amasutum, son las emisarias de la fuente y hacen parte de los Kadistu. Por lo tanto, no sorprende el encontrar estas sacerdotisas descritas mediante definiciones como la imagen del mal, al igual que Eva, que representa el pecado de la carne, porque ella es iniciada en el principio del bien y del mal, y como no enfermas, ya que conocen las virtudes de la sexualidad sagrada que aleja las enfermedades.
Por otra parte, el término Acadio Cadistu descompuesto Nemesa, la lengua matriz, resulta en Cad-is-tu, literalmente, ancianos ensambladores de vida. Por otro lado, uno debe acercar este vocablo al latín caduceus, caduceo, símbolo de dos serpientes entrelazadas que representan las artes de la sanación y empleado hoy por médicos y farmacéuticos. Que se trate de las elevadas sacerdotisas Cadistu de las tradiciones acadias, o de los Cadistu, los planificadores, ambos poseen el secreto de los chakras simbolizado por el caduceo. Un buen manejo del conjunto de los chakras permite elevar la conciencia. Eso es justamente lo que no desean los Yinabul machos que manipulan este mundo tras bambalinas desde hace milenios. La colectividad Cadistu está bastante presente en la historia que relato ya que está en conflicto con una gran parte de los Yinabul. Se trata más bien de una comunidad de diferentes razas extraterrestres. Su rol es unificar las especies de nuestro universo en nombre de la fuente de todo lo que asociamos a Dios en la Tierra. Se debe de saber que los Cadistu son muy poderosos, pero disponen de un principio fundamental, que es el de no interferir demasiado en los asuntos de los seres con frecuencias reducidas que están en plena evolución. La humanidad terrestre actual hace parte de ese tipo de seres a causa de la manipulación milenaria de los Anunna. Desgraciadamente para estos últimos que dirigen en secreto los asuntos de los hombres, el ser humano está en plena mutación y pronto va a saltar a otra dimensión. Es un momento histórico, muy esperado en la historia de la humanidad. Los Cadistu nos vigilan más que nunca y nos mandan mensajes por el intermedio de personas que contactan directamente, mediante abducciones, o de manera alusiva, por contactos telepáticos, aunque hay veces que uno debe mantenerse vigilante, porque la mayoría de las personas contactadas de esa manera son de buena fe, pero pueden malinterpretar lo recibido. En el caso de abducciones, precisemos que los grises también las ponen en práctica, aunque estén habitualmente al servicio de los Yinabul. Los Cadistu son de alguna manera los Elohim de la Biblia, es decir los ángeles de Dios, de la fuente original. Ellos viven en dimensiones superiores y muy pocos entre ellos pueden moverse en la tercera dimensión, lo que no facilita el contacto directo y lo que explica su manera indirecta de acercarse a nosotros. En sumerio el conjunto de las dimensiones superiores es llamado Angal, es decir gran cielo. Note cómo este término se acerca al vocablo ángel. Karmawan habla de la existencia de varias dimensiones, no nuestras tres, pero aquellas relativas a universos que estarían superpuestos al nuestro, como una suerte de 1000 hojas. ¿Podría explicar cómo funciona esta representación del mundo, de qué niveles provienen estas razas reptilianas y dónde nos ubicamos con respecto a ellas? Anton Parks. Sí, pero para poder responderle voy a introducir aquí una ilustración que se publicará en Adán Génesis. Detalla el Kur, añadiendo además sus dos dimensiones intermedias. Se trata de una esquematización del Kibal, la gran tierra, compuesta del Ki, la tercera dimensión, y del Kur, que engloba las dimensiones más bajas. El Ki corresponde al tipo de dimensión en el que actualmente la humanidad evoluciona en la Tierra. El Kur es invisible para los seres en evolución en el Ki, porque está claramente ubicado fuera de la percepción tridimensional. El Kur representa el núcleo de todo un sistema, sacado directamente de la ideología secreta Yinabul. La confirmación y el sentido escondido de ese término es encontrado descomponiendo el término Kur, en Ur, lo que resulta en el cimiento envolvente, o en Kur, la base del cimiento. Para asimilar el Kur, empecemos por arriba. Encontramos una dimensión intermedia que es el Kuriya, el Kur de la fuente firme. La traducción estricta de este término desvela que se trata de una dimensión transitoria, donde las almas permanecen un tiempo antes de reintegrarse la fuente, o el Angal, que se encuentra por encima del Ki y del Kur. Luego se encuentra el Kurgal, la segunda dimensión, es decir el Gran Kur, mundo paralelo donde algunos Yinabul establecerán sus moradas sobre el planeta Tierra. Justo por debajo, se intercala otra dimensión intermedia que es el Kurnui, el Kur del no retorno. La descomposición de esta palabra nos revela, sin la menor duda, que se trata de una etapa frecuencial donde las almas se han extraviado.
Es el lugar donde se encuentran las entidades que se quedaron bloqueadas y que nombramos hoy como fantasmas. Los sumerios veían en el Kuriya y el Kurnui dos representaciones de los infiernos. Finalmente, aparece el Kurbala, la primera dimensión, la más baja de todas. Los sumerios y los especialistas de las tablillas asimilan ese lugar al más allá, pero el sentido exacto es el Kur del reino, o de la dinastía. En la Tierra, la dimensión Kurbala ha sido objeto de numerosas hostilidades entre los Yinabul, porque el ser que posee el Kurbala se convierte obligatoriamente en el amo de las otras dos dimensiones, las del Kurgal y del Ki. El amo del Kurbala literalmente es el ojo que todo lo ve, en lo alto de la pirámide invertida, porque posee una mirada directa sobre el Kurgal y el Ki. Es por ello que en las tablillas, el Kur, o Kurbala, es muchas veces traducido por el mundo enemigo, lugar donde el caos parece reinar perpetuamente. Las tres primeras dimensiones forman una suerte de pirámide invertida donde la dimensión Ki simboliza la base, y la dimensión Kurbala forma la parte superior de la pirámide invertida. De este lugar, toda persona posee una mirada aumentada, como una lupa, en las dimensiones superiores hasta el Ki. En lo que concierne a las dimensiones superiores, el Angal, esto funciona de modo parecido, pero de una manera invertida, desde arriba. Más se sube, más se posee una mirada detallada, global, en el conjunto de todas las dimensiones. De ahí es que surge la idea que Dios, la fuente, lo sabe y lo ve todo. Karmawan, usted se sirve de la lengua sumeria para darle sentido a una serie de eventos, de objetos y de personajes que, según usted, estarían relacionados a la historia de la civilización humana. ¿Es usted el único en hacer estas interpretaciones? ¿Ha podido verificarlo en las obras de otros autores y especialistas de la lengua sumeria? Anton Parks, empleo la lengua sumeria para validar mis postulados, pero constato y verifico minuciosamente cada término traducible en relación con la historia que relato. ¿Qué culpa tengo si en cada ocasión una traducción es posible? Son innombrables. En el primer volumen, el número de palabras que no pude descomponer con la ayuda del silabario sumerio acadio se cuentan en los dedos de una mano. No invento nada. El código está ahí, esperando solo a ser descubierto. Por este hecho, soy en mi conocimiento, el primero en descomponer términos más o menos antiguos, con la ayuda del silabario sumerio acadio. Por lo tanto no pude ni comparar ni verificar mis descomposiciones partiendo del trabajo de otros autores. Karmawan, en su libro, usted habla del árbol de la vida y en la misma ocasión, hace referencia al árbol del jardín del Edén, y a la así llamada serpiente tentadora. ¿Cuál es el sentido real de esa extraña historia que es ilustrada de manera tan enigmática en el Génesis? Anton Parks, no voy a poder contestar completamente a su pregunta, porque estará claramente detallada en el segundo tomo, Adán Génesis. Sin embargo, puedo adelantar algunas revelaciones inéditas sobre la serpiente y su colega Satán, que a menudo son erróneamente confundidos. Después de 1001 peripecias, el Alto Consejo Anuna se ve en la obligación de fabricar genéticamente un ser humano para que lleve a cabo las tareas diarias en vez de los dioses. Estos humanos, no son directamente designados como Adam, animales, sino más bien como Lulu, es decir seres mezclados. Enki, hijo de Agni de Mamito Nambu, quien dirige mediante coacción las operaciones para la casta dominante, los Anunna, no soporta el ver que su creación genética sea usada como vulgares Adam, animales. Él va a modificar progresivamente al espécimen esclavo para volverlo autónomo. El primer espécimen especialmente concebido para trabajar, era originalmente andrógeno, Enki va a cortarlo en dos para crear un hombre y una mujer. Esta escena existe en la tablilla de arcilla aquí mostrada. ¿Qué vemos? Enki aparece a la izquierda. A su alrededor serpientes, símbolos de creación y fertilidad, se mueven al unísono. Podemos concluir de esto sin la menor duda que la serpiente bíblica no es otro que Enki el genetista, también llamado Nudimud, el clonador. Es más, se ve a su lado una estrella con una flecha hacia abajo. La estrella simboliza el término Dinir, dioses, y la flecha, el abajo, el abismo.
lo que nos confirma que el dios es efectivamente Enki, ya que es la divinidad del Alzu, el mundo subterráneo. En el centro, despierta una mujer que parece surgir no de una de las costillas del Adán, pero más bien de una suerte de caldero que uno puede fácilmente asimilar a una matriz artificial. Curiosamente, este caldero se parece al signo arcaico sumerio que corresponde a la demonio Lilu, Lilith, que representa la enfermedad y el mal, del cual hemos hablado más arriba. ¿Acaso no cuentan viejas leyendas rabínicas que la primera compañera de Adán era Lilith? A sus costados un hombre le da a la mujer la rama de un árbol cuyas extremidades terminan en vulvas. El simbolismo es claro. Pero lo más deleitoso se encuentra a la derecha. Se distingue un monarca completamente irritado enarbolando sus dos horquetas, tridente. Para los sumerios, la horqueta denota un jefe, en relación con la tierra, el suelo. No nos es difícil asimilar este personaje a un Satán, es decir, un administrador territorial o un jefe regional. ¿Quién es el gran Satán de los Anunna? Es Enlil el adversario de Enki. El manuscrito eslavo de Adán y Eva, Biblioteca Nacional de Sofía, N433, indica que Satán reclamó a Adán la posesión de la tierra. Mía es la tierra, divinos son el cielo y el paraíso. Si te conviertes en hombre que me pertenece, trabajarás la tierra. Otros pasajes bíblicos como Mateo 4,8, o Lucas 4,6, evocan la misma cosa. Lo que es bastante jocoso, es que en la Biblia, es más bien Dios que sorprende a la serpiente instruyendo a Adán y a Eva en su jardín y no Satán. Puesto que a los sumerios les encantaba el simbolismo, encontramos al costado de Satán un guyum, un gato. El gato ha muchas veces sido considerado un animal nefasto. Esta ideología es reforzada en los sumerios, porque si descomponemos el término guyum, obtenemos gul, destruir, arrasar, y lum, fertilidad, abundancia, llevar un fruto, lo que quiere decir que el Satán, Enlil, no tiene más que un propósito, destruir la fertilidad de su mano de obra, que se ha vuelto demasiado abundante y libre a su parecer. ¿Qué mejor que un gato para expresar esta idea? Además este episodio es confirmado al final de las tablillas babilónicas de Atrasis, donde vemos a Enlil ordenarle a Enki reducirle los días a la humanidad y devolver estériles a algunas mujeres. Notarán igualmente que los pies y las manos de Enki están atados. Lo que evoca el hecho que Enki no es tan libre como le gustaría serlo porque está bajo el mando de Enlil. No me pregunte por qué ningún autor ha hecho el acercamiento entre los términos sumerios, Satán, Adán, y sus casi homófonos bíblicos, y sobre todo no se les ocurrió la buena idea de observar que el dios sumerio Enlil, detiene distintivamente el rol de Satán, administrador territorial, o jefe regional, en las tablillas de arcilla. No tengo la menor idea. Como sea, la verdad es restablecida hoy. El turbio Enlil que simboliza el dios de la Biblia, o jefe de los Anunna, no es más que Satán. Además, su nombre Enlil, el señor del soplo, de la palabra, puede igualmente ser traducido en sumerio como señor de la infección. No es una coincidencia porque Enlil, jefe supremo de los Yinabul terrestres después de An, no era para nada apreciado por parte de los sumerios, que guardaron en memoria el hecho que fue un monarca despótico y sanguinario. Esto es conforme a la ideología gnóstica que compara el gran arconte con Satán. El término Sata existe en egipcio. Su traducción estricta expresa genio serpiente, y niño, o hijo, de la tierra, a la izquierda. Aquí tengo un problema, genie, significa ingeniería o genio. No logro determinar cuál es en este caso, escoge la imagen que quieras y corrige acordemente la frase de arriba. Cuando ensamblamos algunas partículas egipcias que podrían componer el término Satán, obtenemos a la vez, llevar la tierra, y, llevar el mal. Es interesante, porque encontramos aquí la forma verbal en segunda posición como es el caso con los Yinabul y los sumerios. Es más, la imagen que sobresale aquí es conforme a las ideologías mesopotámicas y cristianas que presentan respectivamente a Satán, y a Satán, de maneras similares. ¿Piensa realmente que se trate de una coincidencia? En Adán Génesis, observaremos cuán importante era el lenguaje egipcio, tanto como el mesopotámico para la formación de algunos términos bíblicos. Karmawan,
Usted evoca bajo el término Santana, o Sandan, una criatura extraterrestre que fungiría de ingeniero agrícola, de horticultor, una suerte de especialista de las plantas. Tiene esta denominación igualmente una relación con el término Satán, que la tradición designa como un ángel rebelde. ¿Existe una relación con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento? Anton Parks, tiene usted toda la razón en precisar igualmente. El término Satán es efectivamente una mezcla de Satán, administrador territorial, y de Sandan o Santana, jefe de plantación, herborista, horticultor, de las tradiciones sumerias. Pero hay un detalle importante que separa el Satán y el Sandan, y es que este último está bajo las órdenes del Satán. El Satán detiene los poderes plenos, maneja regiones enteras, véase un país entero. Este es efectivamente el caso de Enlil, que reina sobre la totalidad del país de Kalam, Sumeria. Asimismo, administra sus territorios por el intermedio de los Sandan, Santana, sin quienes no podría llegar a nada. Porque en el universo de los Anunna, la casta dominante, una sola cosa cuenta a sus ojos: la supervivencia gracias a las plantaciones agrícolas. Sin embargo, los Sandan, Santana, de los Yinabul son exclusivamente mujeres que trabajan en la vasta llanura mesopotámica llamada Edin, o Edén. En El secreto de las estrellas oscuras he detallado suficientemente esta estrecha asociación, que volvemos a encontrar en el mundo entero entre la mujer y los árboles del jardín del Edén. Respondo pues a su última pregunta. Karmawan, las civilizaciones reptilianas que describe parecen muy extrañas. Están fundadas en una segregación, una separación. Segregación entre sexos. Raza femenina, masculina, asexuada, robots, representados por los grises. ¿Es este el resultado de una decadencia donde la tecnología e ingeniería genética habrían tenido un rol preponderante? ¿Estas castas y razas tendrían el mismo origen? Anton Parks, una vez más la causante es la guerra. Son los Anunna que trajeron la guerra a la Tierra. Originalmente, no había ninguna segregación entre los dos sexos de los Yinabul. Ocurre cuando los machos, los famosos Usungal y Musyir, descubrieron el poder sexual femenino y entendieron que si lo dominaban, esto les otorgaría aún más poder. Una parte de ellos quiso encarcelar a las hembras Yinabul, para someterlas a abominaciones. Las sacerdotisas se confinaron en sí mismas, multiplicando los secretos y los ritos herméticos para protegerse de los machos. Además es en esa época que ellas crearon las partículas lingüísticas adicionales que forman el MSA, lengua matriz, que ningún macho debe de usar. Ellas pudieron, por ese medio, comunicarse entre ellas con toda confianza. Los Yinabul ancestrales poseen el mismo origen, pero son los numerosos conflictos que marcan su historia que explica que solo algunos entre ellos hayan quedado en Usu, la constelación del dragón, la cuna original de la raza. Los Yinabul se propagaron en nuestro universo por esa razón. Encontramos por ejemplo a los Usungal y a la mayoría de los Amasutum en Nelulkara, la Osa Mayor, los Kinguente, la constelación del Águila, los Musyir y los Miminu, los grises, en Urbara, Lira, algunas Amasutum en Mulmul, las Pléyades, donde fueron creados los Anunna, etc. Karmawan, describe usted una verdadera guerra entre lo masculino y lo femenino, entre reptilianos y reptilianas. Los machos son fríos, ávidos de poder, y dirigidos hacia la tecnología, mientras que las hembras parecen más equilibradas, capaces de empatía y de compasión. Es la voluntad de los planificadores, o de los reptilianos machos, el proseguir un desarrollo de esta sociedad muy especializada, o más bien es el resultado de una decadencia que no controlan. Anton Parks, por supuesto, no se puede generalizar. Sin embargo, podemos notar que, no son las hembras las que provocan las guerras en la Tierra. Voy a voltear la pregunta. La historia y especialmente los acontecimientos mundiales actuales, ¿acaso no nos muestran que los hombres que detienen el poder son muchas veces muy fríos, ávidos de poder, dirigidos hacia la tecnología, mientras que las mujeres parecen de manera general más medidas? Como precisé anteriormente, las hembras Yinabul, las Amasutum, se protegieron de los machos aislándose de estos.
Esto causó tensiones que se transformaron luego en conflictos sangrientos. El sexo habiendo sido suprimido durante mucho tiempo, los Yinabul se dedicaron a la procreación mediante ayuda genética, lo que resultó en una cantidad de especímenes híbridos a los cuales pertenecen por ejemplo los Miminu, los grises, que no son más que esclavos al servicio de los machos Yinabul. Fue entonces que, desconectándose mutuamente, las reptilianas hembras, y algunos machos, se especializaron en la clonación. Efectivamente, se puede percibir cómo esto llevó a una decadencia ineluctable. Un poco más tarde las Amasutum se juntaron a los Kadistu, planificadores de nuestro universo. Ellas siempre fueron más sabias que sus hermanos masculinos y fue sin duda para ellas la mejor manera de reponer sus errores pasados. Es después de todos estos eventos que se sitúan precisamente las crónicas que relato. Pienso que Bárbara Marciniak fue contactada por Amasutun de Mulmul, las Pléyades. He leído sus 3 primeros libros y debo decir que los mensajes que ella parece haber recibido son complementarios a la historia que relato. Nuestras fuentes parecen comunes, con la diferencia que Marciniak se centra en gran parte en eventos por venir, y yo describo los episodios antiguos. Pero, aparentemente siguen siendo de actualidad. Karmawan, las antiguas religiones y numerosos cultos chamánicos veneran la naturaleza, vehiculan la noción de lo femenino sagrado. Los gnósticos, textos de Nag Hammadi, y la religión de los misterios profesan igualmente un culto a lo femenino sagrado y a Sofía, sabiduría, la entidad fuente de toda cosa en nuestro mundo. Sin embargo, hoy, nuestras religiones monoteístas, las religiones del libro, es decir el cristianismo, el judaísmo y el islam, son paternalistas, reverencian un dios masculino, Yahvé, Jehová, dominante y severo. Son adicionalmente cultos mesiánicos y redentores. En lo que concierne al cristianismo, parecería que el amor al prójimo y el culto de la Virgen, sean añadidos tardíos, provenientes en definitiva, de tradiciones paganas más antiguas. Los textos y autores gnósticos denuncian esas religiones patriarcales, conquistadoras y guerreras de ser como un tipo de virus inoculado por extraterrestres, los arcontes. Es razonable pensar que en realidad los gnósticos se referían a reptilianos machos cuando describen a los arcontes. Anton Parks: sí, estoy completamente de acuerdo. Desgraciadamente, no voy a decirle nada nuevo, al recordarle que se hizo todo lo posible para esconder la verdad sobre el origen y la apariencia de los dioses, que transformaron el código genético de la humanidad, en vistas de alienar a sus esclavos que consideraban a Adán, animales. No puedo resistirme en ofrecerle 2 traducciones distintas de un mismo pasaje, extraído de los manuscritos del Mar Muerto. El extracto en cuestión proviene del rollo 4Q544, donde descubrimos 2 personajes muy singulares que se aparecen a Amram, padre de Moisés. He dejado voluntariamente los que corresponden a los pasajes dañados y reconstituidos. La falsificación es elocuente, lo dejo juzgar por sí mismo. Traducción extracto del libro de Eisenman Robert y Michael Weiss, Dead Sea Scrolls Uncovered, Element Books, Shaftesbury, Dorset, 1992. Vía vigías en mi visión, una visión en sueños. 2 hombres se peleaban por mi respecto diciendo, y llevando un gran combate en cuanto a mí. Les pregunté, ¿quiénes son, que tienen el poder sobre mí? Ellos me contestaron, nosotros, hemos recibido poder y gobernamos toda la humanidad. Ellos me dijeron, ¿cuál de nosotros eliges tú para gobernarte? Levanté la vista y miré. Uno de ellos era de aspecto aterrador, como una serpiente, su abrigo multicolor pero muy oscuro, y miré nuevamente y, en su aspecto, su rostro como la de una víbora, y vi el otro que era de aspecto placentero. Traducción extracto del libro de Edward Koch, sacado del libro de Michael Weiss, Martina Beck, y Edward Koch, Les Manuscrits de la Mer Morte, Edition Splon, 2001. En mi visión, la visión del sueño, y había 2 figuras que discutían con respecto a mí, diciendo, y se confrontaban violentamente en cuanto a mí. Entonces les pregunté, ¿cómo es que ustedes tienen autoridad sobre mí? Ellos respondieron,
Nosotros somos los amos de toda la humanidad y tenemos el poder sobre ella. Y me dijeron, ¿cuál de nosotros? Levanté la vista y vi uno de ellos cuyo aspecto era terriblemente aterrador, su traje era multicolor y muy oscuro, y vi el otro que era de aspecto agradable. Como han podido notar, la traducción del 2001 completamente eliminó dos pasajes de la versión de 1992. Solo la S del término serpiente necesitó reconstrucción, y la palabra víbora es totalmente visible. Si no se trata aquí de una modificación premeditada, ¿de qué se trata? Karma One. Siempre según Paul von Ward, el sistema de poder al cual estamos sometidos hoy es consecuencia del sistema impuesto por los Anunnakis y los Sumerios, un sistema patriarcal, jerárquico y centralizado con monarquías hereditarias de derecho divino. ¿Qué opina usted de esto? Anton Parks, desgraciadamente solo puedo confirmarlo. Está además, hasta inscrito en las tablillas sumerias. La realeza le aportó divinidad al humano mediante una entronización pomposa. Había sin embargo dos tipos de entronizaciones. La de la sangre, que conocemos todos y que se transmite de padre a hijo, por herencia. Pero hay una segunda, más hermética, expresada en papiros egipcios y tablillas mesopotámicas. Las vacas celestes, las diosas de la antigüedad, escogían un amante a quien transmitían su divinidad y poderes divinos teniendo relaciones sexuales con ellos. El amante era invitado a compartir en el lecho nupcial sagrado la energía vital de la diosa, o una de sus seguidoras considerada como una prostituta sagrada, en vistas de obtener la inmortalidad y de convertirse en el toro del cielo. Al final del ritual el hombre era a la vez metamorfoseado en esposo de la diosa e investido de la función real. Estos ritos se practicaban tanto en Sumer, en Egipto, como en la Grecia clásica. Notemos que Rómulo y Remo, los futuros fundadores de Roma, fueron acogidos por una loba que los amamantó, y los salvó de una muerte segura. El simbolismo de esta historia es evidente. El término latín luma, loba, también significa prostituta. En la antigüedad, las sacerdotisas eran asimiladas a las prostitutas porque transmitían el vigor sagrado y la realeza de la diosa madre a los futuros reyes y príncipes. La loba es de hecho una sacerdotisa humana, que sigue el culto de la diosa madre, y que transmite aquí su poder, no mediante el sexo, sino por el seno. Rómulo y Remo no fueron amamantados por una loba sino por una mujer al servicio de la religión de la gran diosa. Encontramos entonces dos tipos de entronizaciones que reflejan ideologías diferentes. La primera es puramente patriarcal, porque es el padre, el rey, que es considerado como poseedor del poder hereditario, mientras que para la segunda, que es matriarcal, es la reina quien transmite sus facultades. Hemos visto que existe en los Yinabul una guerra entre el masculino y el femenino. Esta oposición está claramente manifestada aquí y no deja de evocar la iniciación clandestina de Adán y Eva. Estos últimos fueron instruidos por Enki, que apoyaba el culto de la diosa madre por el lado de su genitora Nanmu. La brecha que separa a Enki, la serpiente genetista y sanadora, y Enlil, el Satam, el administrador territorial, del Edin, está muy presente, y cuando se sabe que Enlil apoyaba la doctrina patriarcal de los dioses desposeídos en la tierra. Credo Mutua, el gran chamán Fulu, nos dice que para los Hutu y los Tutsi de Ruanda, los dioses son llamados Imanujela, cuyo sentido es reptiles, y cuya traducción resulta en los señores que vinieron. Este término es traducible en Emesa, el idioma matriz sumerio acadio. Sabiendo que la O y la J no existían en el idioma de los dioses, el término ruandés Imanujela, reptiles, resulta en Im, viento, tempestad, nubes, An, el cielo, U, veneno, ponzoña, el, oil, transportar, elevar, estar arriba, A, fuerza, poder, garantía, o sea, Im, An, U, el, A, literalmente, los de las nubes y del cielo portadores de veneno que llevan el poder. Karma One, según el Nag Hammadi, nuestro mundo es el fruto de un error de un proceso de creación generado por una entidad, Sofía, o sabiduría, que usted evoca en el capítulo 7. ¿Tiene Sofía un nombre, una equivalencia en la memoria de los Yinabul? Anton Parks,
En la cosmología gnóstica Sofía es un eón, una divinidad cósmica, entonces extraterrestre, que es parte de un conjunto organizado de deidades que llamamos las divinidades del pleroma. Podemos identificar fácilmente estas divinidades galácticas como los Calistu, planificadores, que trabajaban en la luz. Estos mismos Calistu que deberíamos asimilar a los Elohim de la Biblia. Elohim es el término hebreo usado en la antigüedad para designar las primeras divinidades creadoras de la tierra, y del ser humano original del Génesis. Génesis 1,26. Adán, el animal esclavo, no aparece más que durante la segunda creación. Génesis 2,7. Por la voluntad de Yahvé, que es una combinación de los dioses masculinos sumerios An, Enlil, y Enki. Elohim es un término femenino plural, que significa divinidades y, sin embargo, es traducido hasta nuestros días como Dios. Su descomposición en sumerio acado resulta en El, o Il, elevado, estar arriba, poderoso fuerte, y, mezclar, combinar, y, arcilla, barro, o sea, el, con acento agudo, y, la segunda I ha desaparecido en hebreo. El significado oculto verdadero de Elohim es pues, los poderosos elevados que mezclaron la arcilla, o el arcilloso igual el hombre. Quien de entre los Calistu, Elohim, estaba en contacto estrecho con la orden patriarcal llamada Yahvé, An, Enlil, y Enki. Hay dos entidades principales que son Tiamat y su hija Nambu, es decir respectivamente Sofía y su hija Zoe, para los gnósticos. Zoe, que se puede descomponer en Zu, que salió de la sabiduría en sumerio. Karmawan, de dónde provienen las almas que se encarnan en los cuerpos de los Yinabul. Según sus descripciones, la tecnología de esos reptilianos permite no solo controlar las formas y la apariencia física de estos seres cuando son concebidos, pero, igualmente pueden controlar el alma que va a encarnarse en ellos. ¿Programarla? Anton Parks, sí. Podemos decir que los Yinabul en ese punto están muy adelantados, con respecto al humano, aunque dudo que se trate de un avance el de saber programar un humanoide mediante la genética. Los Yinabul poseen desde numerosos milenios el conocimiento de la clonación. Encontramos rastros de ese conocimiento en las representaciones en arcilla de Mesopotamia, los códex mayas, o aún en algunas figuras egipcias, como aquí en la tumba de Tutmosis III en el Valle de los Reyes. Es difícil el no ver a una sacerdotisa frente a tres matrices artificiales, o, sin cisar, que ensambla en orden los numerosos dignatarios en sumerio. Constatamos por otra parte, en la parte superior de cada matriz un óvulo fecundado por un espermatozoide y en el interior de las matrices cuerpos en formación. Los Yinabul saben programar los genes de un individuo para que tenga tal o cual característica o fisonomía. Pueden determinar de antemano y hasta repertoriar, como en una computadora, el conjunto de los conocimientos del espécimen fabricado. Para ello usan diferentes tipos de cristales, especialmente diferentes tipos de cuarzos. Pero no puedo decir más en cuanto a eso, porque estoy en contra de esos procedimientos, que me parecen hoy totalmente inmorales. La historia que relato está saturada de manipulaciones genéticas, y sé bien dónde llevaron a los Yinabul, especialmente a la especie humana. Para responder a su primera pregunta, los Yinabul son seres encarnados al igual que los humanos. Algunos humanos pueden muy bien encarnarse entre ellos, e inversamente. No hay ninguna regla en particular, sino es la evolución de las especies a través de las leyes kármicas, que la mayoría de los Yinabul machos no parecen haber integrado aún. Karmawan, en la misma línea de pensamiento, ¿de dónde provienen las almas humanas que se encarnaron en la Tierra en la época de la colonización Anunnaki, y por qué estos extraterrestres nos habrían creado? Anton Parks, Uras, la Tierra, es un lugar de dualidad donde las nociones del bien y del mal son experimentadas con vehemencia. No hay que emitir ningún juicio ante ello. Antes que los Yinabul y los Anunna controlen completamente la Tierra, Uras será un zoológico, donde los Calistu, planificadores, habían colocado el conjunto de sus conocimientos, lo que explica que encontremos en ella tal diversidad. La frecuencia del Ki, tercera dimensión, era mucho más elevada antes de todas esas guerras reptilianas.
Como lo dice también Marcignac, la Tierra es una biblioteca viviente. Nuestro sistema solar está en el cruce de todas las rutas importantes que recorrieron los planificadores desde tiempos inmemoriales. Con la llegada de los Yinabul este lugar se convirtió en una zona de libre albedrío. Muchos consideran que es una suerte el poder encarnar en la Tierra hoy en día, porque la instrucción es intensa y totalmente inhabitual. Lo que se puede aprender en varios milenios terrestres en otras partes de la galaxia, puede tardar 1 o 2 vidas aquí en la Tierra. Pero la situación va a cambiar próximamente. Esto hace parte del orden de las cosas y las almas que se encarnan en la Tierra desde hace varios milenios, y que aún no han terminado su enseñanza, lo saben muy bien. Esto explica, pienso, el hecho que cada vez más almas se encarnen en la Tierra. Ellas quieren aprovechar esta situación hasta el último momento. Como lo ha entendido, los Yinabul permiten este orden de cosas por sus acciones pasadas y presentes, hábilmente disimuladas. Los Yinabul truncaron el código genético de los seres humanos para transformarlos en Adam, animales, a su servicio. Esta situación es aún de actualidad en nuestros días, especialmente cuando distinguimos con desapego comportamientos anormales y muchas veces inhumanos de los dirigentes de este mundo al servicio de los sepultureros galácticos que los Kadistu, planificadores, llaman Illimana, bestiario celeste. Lamento repetirme, pero, las almas que se encarnan en la Tierra saben dónde están entrando. El hecho que la mayoría de los Yinabul se hayan convertido en forajidos galácticos y que estén en conflicto con la comunidad planificadora de nuestro universo, no es incompatible con el trabajo kármico llevado a cabo aquí abajo. Todo no es más que un tema de perspectiva. El alma, que habrá probado la negación en todas sus formas en la Tierra, se hará justicia a ella misma cuando vuelva a estar allá arriba. Terminará por experimentar la afirmación universal, poniéndose al servicio de su prójimo y luego de la fuente, Dios, de donde proviene y hacia donde regresará de todas maneras. Los caminos tortuosos y con desvíos que seguirá para llegar a esa meta y que sin duda engendrarán diferentes formas de sufrimiento no le conciernen más que a ella. Karma One, según usted, los reptilianos machos se alimentan de los miedos, los traumas y de todas las energías negativas liberadas por las hembras cuando están en cautiverio. Las religiones y los cultos sacrificiales tendrían por meta entregar la energía, liberada por el trauma y el miedo a las entidades veneradas durante el sacrificio. Estas prácticas provienen del hecho que las entidades reptilianas están ávidas de energía. Algunos autores evocan prácticas similares entre los hombres. Anton Parks, sin duda quiere hablar de un autor como David Icke. Tengo mucho respeto por ese hombre, aunque manifiestamente se encuentra en el miedo y que todos los reptilianos representan para él seres maliciosos. A pesar de esta posición, a mi parecer discutible, por las razones evocadas en el primer tomo, debo confesar que Icke tiene razón en cuanto a varios puntos. Los reptilianos terrestres como los Anunnaki, o sus descendientes directos, necesitan absorber energía baja que puede emanar del ser humano, cuando tiene miedo, por la simple razón que la frecuencia terrestre, el ki, la tercera dimensión, es más elevada en la Tierra que los diferentes mundos que ocupan en la galaxia. No olvide que los Anunna llegaron a la Tierra por azar. Tuvieron muchas dificultades en adaptarse a ella. Desde su llegada a la Tierra, los Anunna y sus acólitos consanguíneos no han dejado de llevar a cabo manipulaciones de todo tipo para bajar la frecuencia del ki. La casta dominante de los Yinabul machos no conoce el amor como ciertos humanos lo han integrado. El ser humano, aún disminuido hoy, representa pues siempre un peligro para esta comunidad. En El secreto de las estrellas oscuras, he explicado con lujo de detalles el rol de la mujer, más precisamente el rol de las sacerdotisas Yinabul, en el seno de la comunidad reptiliana y la relación que ellas tenían con los planificadores de los que formaban parte. He detallado el poder de la feminidad que llamamos en la Tierra el poder de la diosa. Diferentes Yinabul machos, como los Mushir, y algunos Usungal, han efectivamente apresado hembras para sustraerles su poder por la fuerza y la tortura. Esto resultó en una decisión radical dentro de los Yinabul, que no se resanó más que cuando las hembras Yinabul se integraron a los Kadistu, planificadores. Sin embargo,
Cuando algunas de estas sacerdotisas quedaron varadas con los Anunna en la tierra, no pactaron sistemáticamente con estos últimos. ¿Acaso no es este el episodio que uno encuentra en el jardín del Génesis, donde Enki, la serpiente, al servicio del orden patriarcal, y Nabul se pone a iniciar clandestinamente a los Adam, las manadas colonizadas? Ver anteriormente las definiciones de Adán, con la ayuda de extrañas hembras llamadas Lilith. Lilith es de hecho una aliada de la fuente, el verdadero Dios, y es por esa razón que fue demonizada por las organizaciones religiosas, que encarnaron las diferentes religiones del planeta. Observemos que la ideología gnóstica apoya este estado de las cosas, ya que según ella, los principios del bien y del mal están invertidos en la Tierra. El episodio de la iniciación, disimulada, del hombre no es propia del Génesis bíblico y se encuentra en muchas representaciones alrededor del mundo, como aquí en el Codex Borgia, lámina 57. Una sacerdotisa, estrella oscura, inicia a un hombre al conocimiento del árbol sagrado. La noción de estrella oscura es expresada 2 veces en esta figura, una primera vez arriba donde se ve claramente un astro y su lado oscuro, y una segunda vez en cada mano de la sacerdotisa, donde aparecen una estrella y un jaguar, símbolo de la noche. Note los símbolos lunares en la sacerdotisa que evocan un fluido menstrual, sacralizado en los ritos tántricos de la India. Entre los 2 personajes se encuentran 2 serpientes que esquematizan Ida y Pingala, las 2 corrientes sutiles de la Kundalini, que permiten hacer subir la energía a lo largo de la columna vertebral. Como lo muestra el dibujo, la ascensión de estas corrientes sutiles ofrece la posibilidad de alcanzar el mundo de las estrellas, y el movimiento opuesto, descendiente, aporta una pequeña muerte, ilustrada por el cráneo ubicado en el pote o copa que simboliza el primer chakra, llamado Muladhara, en sánscrito, el lugar de la raíz. Este término descompuesto en sumerio, mul, ad, para, se traduce como, el destello que se propaga en la copa. Karmowan, Nigel Kerner, un autor británico que ha escrito un libro sobre los grises, los describe como robots, una suerte de drones exploradores encargados inicialmente de restaurar el patrimonio genético deficiente de sus creadores. Estos robots orgánicos, ellos mismos en decadencia genética, se habrían vuelto autónomos de alguna manera, perdiendo con los siglos el contacto con las entidades que los crearon. ¿Qué piensa usted de esta descripción? ¿También evoca usted los grises con el nombre Miminu? Anton Parks, sí, es el término que recibí en ese momento. Imaginé mi sorpresa de encontrarlo más tarde con los dogos de Mali, donde esa palabra significa hormiga. Descompuesto en sumerio, resulta en Miminu, responsables de las cargas hostiles, o negativas. Esta traducción es aún más interesante al saber que Krido Mutua llama a los grises Mantindan, los verdugos, en Zulu. Y al descomponer este vocablo en sumerio acadio, man, pareja, asociado, igual, tin, vivir, residir, dan, calamidad, que resulta en Mantindan, o sea, asociados, donde reside la calamidad, o parejas, que vive de la calamidad. Por lo que sé, los grises provienen originalmente del Ira, lugar donde se encuentran varias colonias y Nabul. Trabajan en grupo y operan como hormigas. Se trata de una rama de obreros al servicio de sus creadores reptilianos. Los diferentes linajes de Yinabul fabricaron los Miminu en el pasado. Existen varias especies de ellos según las regiones. Los que están asociados al sistema solar y que fueron creados por los Kingu, Yinabul reales, son más grandes y poseen cabello. Existen abundantes pruebas de la presencia de los grises en el sistema solar, aun si solo tomamos los diferentes casos de abducciones repertoriados cada año alrededor del mundo. Sinceramente, no sé qué es de los Miminu hoy. Su destino parece haber cambiado un poco porque parecen poseer una suerte de autonomía que no tenían aún hace unos cuantos milenios. La historia que relato, es decir, lo que he recibido, se detiene hace más de 2000 años atrás. Mis conocimientos se terminan en esa época. Karmowan, según ciertos autores, como el chamán Krido Mutua, Agenda Reptiliana, Robert Bulley, Serpientes y Dragones Voladores, Zecharia Sitchin, Mark Amaru Pinkham, William Branley, etc.,
habríamos sido fabricados en parte por esos Anunnaki. Por el contrario, John Lass, al igual que la tradición gnóstica, afirma que los reptilianos quieren hacernos creer que son nuestros creadores y que nosotros somos sus criaturas. ¿Qué hay de eso? Anton Parks, una de las manipulaciones más sobresalientes de los Yinabul es haber alienado el ser humano con el fin de convertirlo en un animal a su servicio. Para ello, los Yinabul partieron del humanoide original que combinaron con sus propios genes y los de simios. El ser original fue ensamblado por los Callisto, planificadores. Su rol era el de mantener el animalario del jardín planetario. Como lo precisa justamente el Génesis 1,26, fue el último espécimen que fue integrado a la reserva viviente de los planificadores. La meta de esta reserva era reunir los conocimientos genéticos de los emisarios de la fuente. El ser humano original era muy respetado, porque agrupaba en él solo el patrimonio genético de numerosas especies planificadoras. La combinación particular que los Yinabul debieron imaginar para obtener sus Adam, representa una composición totalmente imposible de llevar a cabo para los científicos humanos de nuestros días. Se trata del mismo tipo de manipulación que habían llevado a cabo los Callisto, planificadores, para ensamblar el ser humano original. Es Enki, el hijo de Anidenammu, el que se encargó de esta triste tarea mediante coacción. Esta será desarrollada en el segundo tomo. Yo llamo a esta combinación genética sangre mezclada en el primer tomo. No daré nunca informaciones complementarias sobre este tema por las razones invocadas anteriormente. La humanidad posee un destino prodigioso. La meta de la humanidad no es reproducir los errores de los escamoteadores reptilianos que se hicieron pasar por sus creadores. Por otra parte, el triste aspecto del Adam, animal, es atestiguado por varias tradiciones, especialmente en los textos apócrifos, que son documentos de la misma época que los escritos bíblicos, pero que no son aceptados por la Iglesia. ¿Por qué? Porque estos textos sacuden fuertemente a la versión oficial. Apócrifo, el libro de Adán, extractos de los capítulos 13 y 15, editorial Robert Laffont, 1980. ¿Quién me sumergió en esta tristeza infinita de los malos ángeles cuyo olor es fétido, cuya forma es abominable? ¿Quién me arrojó en medio de estos genios del mal? ¿Acaso debo de desarrollarme y crecer en un ambiente que detesto, entre seres cuyas obras aborrezco? ¿Acaso debo tomar sus formas, habitar en sus moradas? ¿Por qué ha sido cambiada mi forma primitiva? Ah, que me dejen regresar a la estancia de paz, con la que aspira mi corazón. Que me devuelvan a las reuniones celestes y las entrevistas y los rezos llenos de fusión de los pacíficos, que me iluminen de la luz de arriba y que sea al fin despojado de esta envoltura de oprobio. ¿Cuánto tiempo estaré ligado a este cuerpo de barro? Apócrifo, el Apocalipsis de Adán, textos gnósticos de Nag Hammadi, NH Codex 5, editorial Ganesa, 1989. Cuando el Dios me hubo moldeado de tierra al mismo tiempo que Eva, fui con ella hacia una gloria que ella había percibido en el león de donde provenimos. Ella me enseñó mediante una palabra el conocimiento del Dios eterno. Entonces nos convertimos en algo semejante a los grandes ángeles eternos. Éramos superiores, de hecho, al Dios que nos moldeó y a las potencias que están con él, pero que no conocíamos. Entonces, llevado por la ira, el Dios amo de los eones y de las potencias nos dividió. Desde entonces, hemos sido instruidos, como hombres, de las cosas mortales. Luego, hemos conocido al Dios que nos había moldeado, porque no éramos independientes de sus poderes. Y le servimos en el miedo y la esclavitud. Y en consecuencia, nuestros corazones se oscurecieron. Credo mutua, nuevamente él, denomina a los reptilianos que dirigen este mundo los Chitauli, cuyo sentido es dictadores en Zulu. Nuevamente, este término es traducible en sumerio. Sita, grupo, ul, esplendor, antiguo, y, dominar, controlar, ya sea Sitauli, el grupo del esplendor que domina, o el grupo de antiguos, que domina. Esta traducción recuerda el sentido del término sumerio para reptiles, Yinabul, verdaderos, ancestros, del esplendor. Karmawan. Siempre según estos autores, los reptilianos estarían aún en la Tierra.
Algunas ramas o razas vivirían en un mundo subterráneo. Otros controlarían a algunos de nuestros dirigentes, habiendo de alguna manera tomado el control y creado linajes hereditarios de la nobleza reinante. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Se puede hablar de un plan reptiliano destinado a manipular este mundo así como nuestras almas? Anton Parks: los reptilianos están en conflicto entre ellos desde hace mucho tiempo y esa guerra perdura en la actualidad en la Tierra. La humanidad entera está pagando un alto precio por ello. La Tierra es de relevancia considerable para los Yinabul machos. Los eventos geopolíticos actuales no son mi especialidad, pero las informaciones de las que dispongo hoy gracias a lo que he recibido durante 10 largos años, me dejan concluir lo siguiente. Desde que no están en contacto directo con sus recreadores, el ser humano está deseoso de procurar tener la impresión de dominar su propia historia y su destino. Se atrinchera en la versión oficial confeccionada por la autoridad dominante, ella misma manipulada tras bambalinas por los Yinabul machos. Verá ese respecto la introducción de la serie en el tomo 1. Los Anuna y sus descendientes terrestres están en guerra contra los Yinabul reales llamados Kingu, que pretenden ser dueños de la Tierra. Esta guerra muy antigua no debería afectar en nada a la humanidad actual. Sin embargo, los Yinabul machos se sirven de la humanidad como carne de cañón. Los humanos, que a sus ojos no son nada más que Adam, animales, se matan entre sí por cada uno de los dos clanes mediante conflictos hábilmente interpuestos. Más sencillamente, pienso que las Fuerzas Armadas angloamericanas trabajan para la facción Anuna y sus descendientes directos, mientras que los Yinabul reales se sirven de los países nórdicos para combatir a sus enemigos consanguíneos. Los que se consideran en lo alto de la pirámide social Yinabul son los reales llamados Kingu Babar, es decir, los Kingu albinos. Son reptiles de piel blanca extremadamente temibles. Aborrecen a los Usungal, sus Anuna y sus descendientes, lo que no les impide aliárseles cuando les conviene. Esta historia increíble de la raza pura, Arya, se origina ahí. El rey Sulji, de Ur, 2094-2047 a.C., soberano de Sumer y de Akka, fue deificado durante su reino con el fin de marcar su origen divino. Y se le ve en este sello de arcilla frente a un dragón que le transmite el poder divino. Uno de sus himnos precisa que Sulji posee una mirada feroz y que nació de un Usungal, gran dragón. Aunet 585. Existen varias fuentes diferentes que atestiguan que los Estados Unidos estarían aún en guerra contra Alemania hoy. Notemos simplemente el hecho que jamás se firmó un tratado de paz entre los aliados y Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es realmente un olvido? Los Anunna y los Kingu reales usan los seres humanos como peones y la Tierra como una gran tabla de ajedrez. Ellos saldan sus cuentas de esta sórdida manera desde hace milenios. Los unos como los otros piensan de tener mayor poder y por ende mayor derecho sobre Uras, la Tierra. Los Usungal Anuna y sus descendientes se esconden en cuevas y otras cavidades terrestres. Los más puros, o inalterados, entre ellos no soportan, o ya no, la tercera dimensión, el Ki, que no deja de remontar su frecuencia con el paso del tiempo. Algunos entre ellos frecuentan más bien la segunda dimensión que, por su densidad particular en la Tierra, podría muy bien corresponder a la tercera dimensión en otro planeta. Por lo que sé, los albinos reales no tienen este problema de frecuencia. Los que viven en la Tierra se ubican más bien en los polos o en las cercanías del Azu, el mundo subterráneo. No tengo conocimiento que estén residiendo en el mismo Azu. Los reales poseen también zonas debajo de algunas montañas y bases en el conjunto del sistema solar, incluido la Luna. El agrupamiento Yinabul del cual hizo parte el ser de quien relato las crónicas en esta serie se encontraba entre dos colectivos consanguíneos opuestos. Esta agrupación rebelde, constituida esencialmente de Amasutum, hembras planificadoras, de las Amari, hembras Yinabul terrestres, y de Nungal, clones planificadores, ocupó su tiempo a relacionarse con estos dos colectivos enemigos, lo que creó complicaciones políticas en la Tierra. Los humanos, cual fuera su color de piel, siempre han servido a sus recreadores. Esto está además indicado en el término africano Gwazungu, el pueblo o los demonios torbellino,
término en plural usado por numerosas tribus africanas para nombrar a los extraterrestres tipo nórdicos. Su descomposición en sumerio acadio nos trae un sentido profundo. Wa, entendimiento, zu, sabiduría, conocimiento, gente, población, gu, llevar ofrendas alimenticias, comida, comer, o sea guazungu, los del entendimiento y del conocimiento por quienes la población lleva ofrendas alimenticias, o comida. La desintegración del lenguaje original en millares de idiomas distintos, descomponibles en sumerio acadio, resulta de estas oposiciones de los Yinabul rebeldes, al servicio de los Kadistu planificadores, y de los otros dos clanes que se pelean la legitimidad de la tierra. La desaparición progresiva del lenguaje del cielo en boca de la humanidad fue escalonada, no para reinar mejor, sino para desorganizar el sometimiento del humano por los Kingu reales, y los Anunna. ¿Acaso no hay ahí una esperanza rotunda? Los que cuidaban del jardín y que le dieron un mínimo de autonomía a la humanidad, sabían muy bien lo que hacían. Las tradiciones religiosas los han transformado en los enemigos de Dios, cuando se trata de lo contrario. Estos seres, en su gran mayoría al servicio de los planificadores, no han dejado de codificar los lenguajes de la Tierra para evitar una mundialización que solo tendría por meta el centralizar los poderes, hacia quienes usted sabe, y robotizar a la humanidad. ¿Entiende usted finalmente lo que está sucediendo? Los conflictos mundiales, los atentados, la creciente inestabilidad no están aquí más que para servir a los carroñeros. Prosiguen así su pequeña guerra interpuesta, intentan reducir la frecuencia del ki, tercera dimensión, que se supone debe de servir de trampolín hacia niveles superiores, y debilitan al humano. Ha llegado el momento de descodificar lo que ha sido encriptado. Como lo demostré en El secreto de las estrellas oscuras y un poco aquí, la descomposición de muchos términos provenientes de todas partes de la Tierra es posible gracias al lenguaje codificado de los Yinabul rebeldes. Estas informaciones son preciosas, porque revelan los orígenes de la humanidad así como el camino a seguir. Este camino espiritual no es otro que el del espíritu y de la luz que relaciona a los unos y los otros a una conciencia universal que no se limita a este planeta. El término espiritualidad viene del latín spiritualis. El mismo proviene de spiritus, espíritu. En la lengua de los dioses esto resulta en, sí, luz, pirik, brillante, y la forma verbalus, estar cerca de, seguir, alcanzar, lo que nos da, sipirigus, seguir la luz brillante. Esa luz a la que llegaremos todos algún día, tanto humanos como Yinabul.